Bien, seguimos. Sí. Nosotros hablábamos de los estudios, pero como que es muy difícil una gente como sentirse eso y ya saber que tiene esclerosis. Por eso la tanta publicidad. La semana pasada que era Día Internacional El día 30 de mayo. de mayo, Nosotros incluso lo celebramos. por eso se habló tanto de eso. Sí, lo que pasa es que la base de todo es la educación. A medida que uno va educando y vamos hablando y vamos educando y cada día ya tú más o menos ya empiezas a tener un síntoma y tú dices, espérate, me tengo que chequear. Pero ya tú si ves a un primo y tiene un síntoma, ya tú le dices, vamos a chequearte. Pero si ya, entonces a medida que ya la voz se va corriendo, pues es más fácil para nosotros diagnosticarlo y es más fácil para los pacientes tener acceso y por ende evitar discapacidad, porque no es lo mismo un paciente que llegue el mismo día o que llegue una semana de los síntomas a un paciente que llegue un año o 6 meses después, porque ya entonces la posibilidad de tú poder recuperar es más difícil. Tiempo perdido, Sí. entonces. ¿Qué médico debe de enviar a esa especialidad? Porque antes se hablaba de un médico internista, que es mejor ir cuando uno se siente. Entonces el médico va refiriendo, ¿cómo es? Porque como que es muy difícil. Uno va donde un ginecólogo, donde si me duele la espalda, uno sabe dónde ir, pero esclerosis, como que es más difícil, ¿verdad? ¿Cómo una gente llega hasta ustedes? Lo que pasa es que las patologías del sistema nervioso central y periférico son muy complejas. Entonces, y bueno, mientras más incluso el mismo internista sabe de la patología, pues hace la referencia. Pero muchas veces si no conocen la patología, pues entonces el paciente sigue dando vueltas. Pero lo importante de esto es que los pacientes asistan a un neurólogo, que es en realidad el médico que debe de tratar esta patología. Incluso hay muchos neurólogos que no les gusta tratar este tipo de patologías. Ay, ¿por qué? Y los refieren. Por la tristeza. Hay médicos incluso que nos dicen no queremos o no nos gusta porque aunque ustedes no piensen, a nosotros nos afecta. Y, Sí, hay, sí. y hay médicos que nos dicen, no, es que uno mismo se va sintiendo mal. El día que yo diagnostiqué a una pacientita de 30 años con ELA, yo duré en mi casa 3 días sin dormir, porque es que te afecta emocionalmente. Cuando tú le tomas cariño a un paciente, o no solamente a los pacientes, a la familia, tú te identificas y tú vas tratando, entonces tú te vas queriendo cada día más y tú quieres ver mejoría en los pacientes. Pero entonces también nos afecta. Doctora, ¿la causa es un virus o un antígeno? No. La causa de la esclerosis múltiple, o sea, tú tienes que tener una afectación genética, o sea, cada día más se va hablando de la epigenética, de lo que es la genética. Tú tienes que tener ese gen. Tú tienes que tener esa susceptibilidad genética, pero tú no lo sabes, ni yo tampoco. O sea, que Entonces, se nace ¿qué con pasa? eso. Sí, pero ¿qué pasa? Hay muchísimos factores. Los ambientales son los que se han evidenciado que tienen más, o sea, mucho que ver. Entre ellos está el estrés, el fumar, el aumento de peso, los pacientes que consumen altos niveles de sal, la deficiencia de vitamina D. O sea, la vitamina D yo se la indico a todos mis pacientes porque incluso lo que se dice es que en un país tropical como el de nosotros no tiene que haber déficit de vitamina D. El sol ya es suficiente. Pero mi corazón, si yo te digo que el 99% de los pacientes que yo se le indico tienen deficiencia. Yo tengo de más. Ah, pues dale gracias a Dios, pero no todos los pacientes, pero todo en exceso hace daño. Sí. Por eso también, que no se Todo problema. en exceso hace daño. Todo en exceso. Todo, tanto en déficit como en exceso. Sí. Entonces, es lo que te digo. Y todos estos factores ambientales, entonces, el virus, el Epstein-Barr, el citomegalovirus, los herpes, todo esto, o sea, son factores de riesgo para tú presentar la esclerosis múltiple. Eso es como un cóctel de cosas. Sí, pero tú tienes que tener la susceptibilidad genética. ¿Quiénes deben ir donde un neurólogo? ¿Cuáles son las enfermedades que trata? Nosotros, Sí. es que nosotros, los dolores de cabeza o la cefalea, los pacientes con infartos cerebrales, infartos hemorrágicos como isquémicos, las patologías de alteraciones de la cognición como es el Alzheimer, hay muchísimo deterioro cognitivo, las patologías ya periféricas como los pacientes con miastenia, con esclerosis múltiple, o sea, epilépticos.
etcétera, etcétera, Que la etcétera. epilepsia ha mejorado mucho. Sí, es que Está ya, muy avanzada, ya la gente puede hasta guiar un vehículo. es que una gente ya, epiléptica. mira, cuando tú educas a un paciente, tú le dices, mira, si te dejas de tomar esa pastillita, tú puedes convulsionar. Entonces, ¿qué es lo que el paciente tiene que hacer? Es cuidarse. Sí. Si tú eres hipertenso, ¿qué tú haces? Disciplinarse. Tener su mi pastillita en algo para Hacer que uno ejercicio, no se le olvide. hacer ejercicio, comer saludable, tomar mucha agua. Eso es lo principal. Yo le digo a mis pacientes, tienen que tomarse de 6 a 8 botellitas de agua, excepto lo que ya tienen problemas del corazoncito. Pero tienen que tomar agua, tienen que hacer ejercicio, tienen que comer saludable. Que uno un día quiera comer algo fuera de lo normal, claro, todos, porque somos seres humanos, pero lo ideal es cambio en el estilo de vida. Compañero, Doctora, bueno, agradecemos de entrada la audiencia de José García. Que me En pide Puerto que- Rico. No, José los García, mogotes de los Villa mogotes. Altagracia. No, es que yo estoy hablando Con de José de la Rosa, tú- De José de la Rosa, Sí, en Puerto Rico. o ayer retirado allá en Puerto Rico. No, Sí. no, José García está en sintonía con el programa. Ay, muchas gracias Y a José, hermano de mi amigo. sí, de Francisco Javier. Sí. Sí. José García está interesado para los enfermos catastróficos, como usted dice. Incluso, doctora, antes de mi pregunta, usted es responsable. Yo tengo como una camisa de palo ahora mismo en el cuerpo entero. Ahora, yo estaba tranquilo ahorita. Peor soy Y yo. ahora me siento yo No. como que me han dado una camisa de palo. Ahora. no, porque ahora te va a tratar la acompañante ahora. La Geriatra. geriatra. La La geriatra. geriatra. Lo que hay en mano de la geriatra será. Doctora, que si el tratamiento puede ser ambulante, si es fijo, hay alguna clínica o en la casa, que cómo se dirige un enfermo. Mira, depende, porque hay algo que se llama brotes. Cuando un paciente tiene brotes, dependiendo cómo sea el brote, tú lo ingresas. Lo ideal es tener una clínica de día. ¿Qué es una clínica de día? Que si tú presentas un brote sensitivo o algo leve, tú mandas al paciente, le ponen el tratamiento y se va a la casa. Eso es lo ideal. Pero si un paciente tiene ya un brote que tiene afectación, que no puede hacer pipí, que tiene afectación de esfínteres, que no puede movilizarse, ya tú tienes que ingresar al paciente, porque dependiendo de los síntomas tú das tratamiento. Entonces, hay tratamiento agudo, que es lo primero que tú tienes que hacer para desinflamar al paciente y que vayan mejorando. Pero hay tratamiento de mantenimiento, que es lo que nos ayuda a evitar que estos brotes aparezcan. Pero aún así con el tratamiento pueden aparecer los brotes. Puede durar mucho una persona viva sí, con con esclerosis múltiple. esclerosis múltiple. Y con ELA. O con ELA. ¿Cuál es la más? Ah, no, mira, la esclerosis múltiple, vuelvo y repito, los pacientes pueden tener su vida lo más normal posible. Los pacientes pueden trabajar, pueden tener hijos, o sea, ¿Y se la descubre a supervivencia. tiempo? Sí, pero hay pacientes que incluso pasan 6 a 8 años sin hacer el diagnóstico. Entonces, pero aún así todo depende de los síntomas. Porque hay pacientes que te llegan con síntomas que no son muy, o sea, la enfermedad son no muy es tan agudos. agresiva. Pero hay pacientes que la patología sí es agresiva. Entonces, dependiendo de lo agresiva o lo nociva que sea, pues tú tratas al paciente. Pero los pacientes con esclerosis múltiple ya la supervivencia es alta, 25, o sea, pueden durar muchísimos años. Yo, bueno, tengo una pacientita que tiene como 15 años con la patología y ella anda ahí haciendo y maneja viviendo lo y normal. todo. Sí, Había uno que tenía computadora para poder comunicarse. esos son los ELA. Los ELA, porque entonces hay un sistema cómo- que cómo ellos la con que la la visión. Por ejemplo, Anthony Con la visión. Hopkins. Anthony Hopkins, ese genio Sí. Ajá, ese sí. británico. que Él tenía ELA. ELA Pero que él, tenía. él podía porque él tenía los medios para obtener su máquina de respiración, para que la nutrición le pudiera dar, para que le dieran la terapia física, para que le dieran sus medicamentos como van, para no infectarse. Pero imagínate tú en nuestro medio, un paciente con ELA, necesita un ventilador, necesita nutrición, necesita terapia física, o sea, necesita un manejo multidisciplinario para poder tener un mejor pronóstico, aún así sabiendo que es una enfermedad neurodegenerativa. Entonces, imagínate tú un paciente que no tenga esos medios, ¿cómo va a poder llevar la patología? Y la gente así de bajos recursos económicos, ¿cómo se tratan? ¿Cómo saben que tienen? Porque un hospital, ¿cómo?
Los pacientes de escasos Mueren, pueden morir, Sí. y dicen que murió de un infarto. puede ser, pero los pacientes, un ejemplo, también en el Cabral Ibáez está la residencia de neurología, Ah, sí. que los pacientes también se dirigen allá y pueden también ser diagnosticados también, porque está el departamento y hay un departamento que es muy bueno de neurología también. O sea, los estudiantes pueden. No, Es allá que me hay acuerdo de especialistas. Chacho, que dice, el hospital son los estudiantes Lo- eh, que atienden. Hay especialistas, allá hay neurólogos muy buenos también. Nos pregunta un amigo televidente que cómo, porque ya se siente lo que te has dicho, ya se lo siente y que cómo la puede contratar. Ay, ay, ay. Yo estoy en el Hospital Metropolitano de Santiago, en el consultorio 722. Sí. A mí creo que hay que llamen camilla ahorita. mira. No Yo empieces a estoy casi somatizar. algoteado porque hay eso es hasta psicológico. ¿Puede ser psicológico también? Los síntomas. Sí. No, espérate. Eso es un Ayúdame problema. ahí. No, eso es un problema. La gente diciendo, tú tienes Eso es dolor, un eso problema porque psicológico". antes de tú decir que algo es psicológico, A mí me da tú un tienes pique que eso. estudiar al paciente. O sea, tú tienes que evidenciar que el paciente no tiene nada. Porque es que si nos llevamos de lo psicológico, entonces nunca diagnosticamos a los pacientes. Wow. Porque lo principal aquí es prestarle atención a los síntomas. Y tú, o sea, tratar de ponerte en el lugar del paciente y poder diagnosticar al paciente y poder ayudarlo e ir de la mano con los pacientes. Eso es lo que nosotros queremos. Incluso nosotros tenemos un grupo que es porque nosotros como médicos hemos formado un grupo que se llama Neurocrecer. Ahí trabajamos en conjunto. Eso es importante. Sí, donde están tanto neurólogos, nutriólogos, infectólogos, neumólogos, psicólogos, psiquiatras, terapia física, rehabilitación, donde el fin es poder llevar y ser una mano amiga para nuestros pacientes, donde queremos, incluso todo lo estamos organizando para dar charlas, no solamente para los pacientes, sino también para la familia, porque nos olvidamos del cuidador y a veces el cuidador Terrible, eso es terrible. Sí. Entonces nos olvidamos de que hay una persona que no sabe cómo cuidarlo, que no sabe cómo orientarse, de que también se cansa. Entonces, todo eso tenemos que tomarlo en cuenta. Entonces, este grupo de apoyo, tenemos una caminata, que yo espero verlos a ustedes caminando por allá, por los pacientes. Me inscribo. Más le vale. ¿Dónde va a ser la caminata? Porque Será en el Parque Central. es bueno, porque Pero ya la gente del cáncer de seno, del corazón, ya tienen caminatas, tienen días especiales y están orientando a la ciudadanía. ¿Cuándo es la caminata y a qué Es la hora? primera, yo creo que Sería no. la primera caminata que ¿Cuándo? va a estar llevado por el grupo Neurocrecer, que no solamente es para los pacientes con esclerosis múltiple, ni para los pacientes con ELA, es para los pacientes con lupus, porque ahí va a estar también está también esa reumatología, para los pacientes con todo lo que tiene que ver con enfermedades autoinmunes y desmielinizantes, como es lupus, miastenia, las epilepsias autoinmunes. ¿Cuál es esa, lupus, y cuál es la otra? Miastenia gravis. ¿Eso qué es? El lupus es una enfermedad autoinmune. No, el lupus no, es la otra. La miastenia Sí. es también una enfermedad neuromuscular que la vemos también nosotros Pero los neurólogos. han tenido que estudiar mucho, porque son muchas Pero es enfermedades. interesante, es interesante, Béjica, que se agrupen de manera tal, porque cada vez que uno va a un médico y que va a un especialista, ese refiere a otro y hace como un consenso de lo que es la problemática que tiene el paciente. Lo importante es el paciente. Sí. Lo importante es que tú puedas diagnosticar al paciente, sin importar que sea Sara, sin importar que sea Bélgica. Lo importante es que el paciente tenga un diagnóstico. Porque, ¿qué pasa cuando un paciente hace una mielitis? Que es una inflamación de la médula espinal que se expresa casi igual. Yo lo primero que le digo a los pacientes míos, ustedes tienen una mielitis, pero que hay que buscar qué te causó la mielitis. No es simplemente que lo tienes, sino qué lo causó, para tú entonces poder tratar eso que lo causó y evitar a que vuelva a suceder. Porque mientras más vuelva a pasar, más discapacitados van a quedar nuestros pacientes. Entonces, lo importante aquí es evitar discapacidad y que los pacientes puedan llevar su vida lo más normal posible. Bien. Muchas gracias, Sara. A la orden, gracias a ustedes. Traerla a esta hora, Interesantísimo. sí. Nosotros la entrevistamos en otras ocasiones y siempre es más interesante. Además, ella siempre está dispuesta
y eso es Y muchas bueno. preguntas por aquí. Así que Cuando es ustedes muy interesante. De verdad que sí. Tú poder ayudar es lo más importante. Y tú poder guiarte y tú poder llevar y concientizar tanto a los familiares como a los pacientes es lo más importante. ¿Dónde estudiaste, Sara? Yo hice medicina interna en el Hospital Metropolitano de Santiago, hice neurología en el Hospital José María Cabral Ibáez y hice mi alta especialidad en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía en México, Manuel Velasco Suárez. O sea, está súper, De súper ahí que sale preparada. lo bueno de México. Sí, no, y de aquí del Cabral Ibáez. También, En por Cabral eso les Ibáez dije. es que están los Por casos, eso les dije. los casos Ah. más raros del mundo. Sí, no, en mira, el Cabral Ibáez. a nivel de lo que es institución, a nivel de lo que es público, uno aprende mucho. Ahí se Porque ahí aprende tú ves todos los tipos de patología, ves todos Sí, los tipos todo, de pacientes. todo se ve ahí. Y lo importante es, o sea, en tu poder ser una mano amiga para nuestros pacientes. El segmento social más deprimido. Entonces, Lo ve ahí. Sara Vargas está en el Homes, en el séptimo. En el 7º piso, consultorio 22. Sí, solamente que subir el ascensor. Ya es más fácil el Home. Sí. Ya hicieron más ascensores. Bueno, muchísimas gracias. A la orden siempre. Agradecemos a la doctora Sara Gracias. y vámonos a un consejo comercial.